Las personas no odian comprar. Lo que odian es sentir que alguien intenta venderles algo. Y esta diferencia lo cambia todo. Desde pequeños desarrollamos un mecanismo inconsciente de defensa frente a la persuasión. Cada anuncio, cada llamada comercial, cada mensaje insistente en redes sociales ha ido construyendo en nuestra mente una especie de radar interno. Ese radar se activa en milisegundos cuando percibimos intención de venta. No importa si el producto es bueno, si el precio es justo o si realmente lo necesitamos. En el momento en que detectamos presión, nuestro cerebro entra en modo defensa. Esto no es una cuestión de carácter. Es psicología básica. Cuando sentimos que alguien intenta influirnos de forma directa, el cerebro interpreta que nuestra libertad está siendo amenazada. Y cuando la libertad se percibe en riesgo, aparece la resistencia. Esa resistencia puede ser sutil, como responder con frialdad. O puede ser directa, como decir déjame pensarlo, aunque ya sepamos que no vamos a comprar. Por eso el problema no es vender. El problema es parecer vendedor. El vendedor tradicional suele cometer un error grave. Centra toda su energía en el producto. Habla de características, ventajas, beneficios. Se esfuerza por convencer. Cree que mientras más explique, más probabilidades tendrá de cerrar. Pero sin darse cuenta, está activando el sistema de defensa del cliente. Porque cuando alguien habla demasiado de lo que ofrece, el mensaje implícito es claro: quiere que compres. Y en el momento en que eso se percibe, el radar se enciende. Aquí entra el primer cambio mental que debes entender. Vender no es empujar información. Vender es gestionar percepciones. El cliente no decide solo por lógica. Decide por emoción y luego justifica con lógica. Y emocionalmente, nadie quiere sentirse presionado. Nadie quiere sentir que está siendo manipulado. Las personas desean autonomía. Desean creer que toman sus propias decisiones. Entonces, si quieres vender sin parecer vendedor, el primer paso no es aprender nuevas frases. Es comprender cómo funciona la mente humana cuando percibe intención. Imagina dos situaciones. En la primera, alguien se acerca y dice: tengo algo que puede cambiar tu vida. Déjame explicarte por qué deberías comprarlo. En la segunda, alguien te hace una pregunta. ¿Te ha pasado que estás intentando mejorar esto pero sientes que algo te frena? En la primera hay empuje. En la segunda hay curiosidad. La diferencia es enorme. Cuando haces preguntas, no activas defensa. Activar curiosidad no genera resistencia. Genera apertura. El secreto empieza aquí. Cambiar el foco de vender a entender. La mayoría de las ventas fracasan porque el vendedor intenta ser protagonista. Quiere demostrar que sabe. Quiere impresionar. Quiere argumentar. Pero cuanto más intenta destacar, más evidente se vuelve su intención. Y cuanto más evidente es su intención, más fuerte es la barrera del cliente. Las personas compran cuando se sienten comprendidas, no cuando se sienten convencidas. Y esto nos lleva a una verdad incómoda. Muchas veces no perdemos ventas por falta de técnica, sino por exceso de intención. Se nota cuando alguien necesita cerrar. Se nota cuando alguien depende emocionalmente del resultado. Esa necesidad se filtra en el tono, en la velocidad al hablar, en la insistencia. Y esa energía genera desconfianza. Vender sin parecer vendedor implica neutralidad estratégica. Implica conversar sin urgencia. Implica escuchar más de lo que hablas. No se trata de ocultar que estás vendiendo. Se trata de no centrar la conversación en la venta. Cuando el cliente percibe que el foco está en ayudarle a resolver un problema, baja la guardia. Cuando siente que el objetivo es comprender su situación, no defenderse de una oferta, la dinámica cambia. El verdadero secreto no está en una técnica oculta. Está en entender que la venta es una consecuencia psicológica, no un acto de presión. Si logras que la otra persona no sienta que está siendo dirigida hacia una decisión, sino acompañada hacia una conclusión propia, entonces habrás dado el primer paso para vender sin parecer vendedor. Y ahora que entiendes que el problema no es vender, sino activar resistencia, en el siguiente bloque veremos el cambio más importante que debes hacer. Dejar de verte como vendedor y empezar a posicionarte como algo mucho más poderoso. Si en el bloque anterior entendimos que el problema no es vender sino activar resistencia, ahora vamos al punto que transforma completamente la dinámica. Tu identidad dentro de la conversación. Porque antes de cualquier técnica,
Antes de cualquier pregunta estratégica, hay algo que el cliente percibe incluso sin darse cuenta. ¿Quién eres en esa interacción? Y aquí está el error más común. Muchas personas se presentan como vendedores aunque no lo digan explícitamente. Su actitud, su energía y su enfoque transmiten que están ahí para colocar algo. El cliente lo detecta, y cuando lo detecta, vuelve a activarse el radar. La alternativa es adoptar una identidad completamente distinta, la del asesor estratégico. Un asesor no persigue, diagnostica. Un asesor no empuja, orienta. Un asesor no insiste, recomienda. Y esta diferencia no es semántica, es psicológica. Cuando tú te posicionas como vendedor, automáticamente te colocas en un plano inferior al cliente. Estás buscando su aprobación. Estás esperando su decisión. Estás dependiendo de su sí. Pero cuando te posicionas como asesor, el marco cambia. Ya no estás ahí para convencer. Estás ahí para evaluar si realmente puedes ayudar. Y esa inversión de poder transforma la percepción. La psicología del estatus juega un papel fundamental aquí. Las personas valoran más aquello que perciben como selectivo, como experto, como seguro de sí mismo. Un asesor transmite tranquilidad. No tiene prisa. No necesita cerrar en ese momento. Su prioridad es entender el problema antes de proponer cualquier solución. Por eso el primer movimiento práctico de este cambio de identidad es dejar de hablar de tu producto y empezar a hablar del contexto del cliente. En lugar de decir, déjame explicarte lo que hacemos, comienzas con, cuéntame exactamente qué estás intentando resolver. Esa simple variación cambia la estructura mental de la conversación. Ahora el foco no está en ti, está en el diagnóstico. Y aquí aparece un principio clave. Quien hace las preguntas controla la conversación. Pero no cualquier pregunta. Preguntas profundas, estructuradas, que obliguen al cliente a reflexionar. Preguntas que no se respondan con un simple sí o no. Preguntas que revelen impacto, urgencia y consecuencias. Cuando haces este tipo de preguntas, ocurren tres cosas. Primero, el cliente siente que realmente quieres entender. Segundo, se siente escuchado. Y tercero, empieza a darse cuenta por sí mismo de la magnitud de su problema. Y cuando una persona verbaliza su propio problema, se acerca mucho más a la decisión. El vendedor tradicional presenta. El asesor estratégico descubre. Otra diferencia fundamental está en el tono. El vendedor suele hablar rápido, como si tuviera que aprovechar el momento antes de que el cliente pierda interés. El asesor habla con calma. Pausa. Escucha. Procesa. Esa calma transmite seguridad. Y la seguridad genera autoridad. La autoridad no se impone. Se proyecta. Además, cuando adoptas la identidad de asesor, cambias tu relación con el resultado. No necesitas cerrar con todo el mundo. De hecho, puedes permitirte decir, creo que esto no es lo que necesitas ahora. Y paradójicamente, esa capacidad de decir no aumenta la confianza del cliente. Porque cuando alguien percibe que no intentas vender a toda costa, empieza a confiar más en tus recomendaciones. Este cambio de identidad también elimina algo muy poderoso, la presión interna. Cuando tu objetivo es ayudar a diagnosticar, no estás obsesionado con cerrar. Estás concentrado en comprender. Y esa concentración genuina se siente auténtica. La autenticidad es uno de los factores más subestimados en ventas. No puedes fingir seguridad. No puedes fingir desapego. Si por dentro estás desesperado por vender, eso se filtra. Pero si tu enfoque real es aportar claridad, la conversación fluye de forma natural. En resumen, vender sin parecer vendedor no comienza con frases mágicas. Comienza con un cambio interno de posicionamiento. No eres alguien que necesita convencer. Eres alguien que evalúa si puede ayudar. Cuando el cliente empieza a verte como guía en lugar de como perseguidor, su resistencia disminuye. Y cuando la resistencia disminuye, la decisión se vuelve mucho más sencilla. En el siguiente bloque veremos cómo dar el siguiente paso. No solo posicionarte como asesor, sino lograr que el cliente llegue por sí mismo a la conclusión de que necesita lo que ofreces. Porque cuando la decisión parece propia, la venta se vuelve casi inevitable. Ahora que has entendido que el problema no es vender sino activar resistencia, y que el cambio clave está en dejar de ser vendedor para convertirte en asesor estratégico,
Entramos en el núcleo más poderoso de todo este proceso, la autopersuasión. Aquí ocurre la verdadera magia psicológica. Las personas no creen lo que tú les dices con la misma intensidad con la que creen lo que ellas mismas concluyen. Esta es una ley básica del comportamiento humano. Cuando alguien defiende una idea que ha construido por sí mismo, la sostiene con mucha más fuerza que cuando simplemente acepta una propuesta externa. Por eso el vendedor tradicional pierde fuerza cuando intenta convencer. Está luchando contra la mente del cliente. En cambio, el asesor estratégico guía el pensamiento del cliente hasta que la conclusión nace de él mismo. Y cuando eso sucede, ya no hay resistencia. La técnica invisible consiste en estructurar la conversación de tal manera que el cliente verbalice 3 cosas por su propia iniciativa: su problema real, las consecuencias de no resolverlo y el valor de solucionarlo. No se trata de manipular. Se trata de guiar con inteligencia. Imagina que en lugar de decir, si no haces esto, seguirás perdiendo dinero, preguntas, ¿qué impacto tiene actualmente no resolver este punto? La diferencia es sutil pero profunda. En el primer caso, tú afirmas. En el segundo, él reflexiona. Y cuando reflexiona, empieza a tomar conciencia. La conciencia es el primer paso hacia la decisión. Otro elemento clave es profundizar. La mayoría de las conversaciones de venta se quedan en la superficie. El cliente menciona un problema general y el vendedor salta rápidamente a presentar la solución. Ese salto prematuro reactiva el radar de defensa. En cambio, cuando el cliente menciona un problema, tú puedes explorar con preguntas como: ¿desde cuándo ocurre esto? ¿Cómo te está afectando realmente? ¿Qué has intentado hasta ahora? Cada pregunta añade capas de claridad. Y algo muy importante sucede en ese proceso. El cliente empieza a organizar mentalmente su propia situación. Empieza a estructurar su necesidad. Empieza a darle forma. Y cuanto más concreta se vuelve esa necesidad, más evidente se vuelve la solución. Aquí entra el principio psicológico del compromiso verbal. Cuando una persona expresa en voz alta una dificultad, y luego reconoce que esa dificultad tiene consecuencias reales, su mente empieza a buscar coherencia. La coherencia interna empuja hacia la acción. Pero cuidado, el objetivo no es interrogar. Es escuchar activamente y dirigir con sutileza. Escuchar activamente significa no preparar tu respuesta mientras el cliente habla. Significa realmente procesar lo que dice. Significa devolverle partes de su propio discurso para profundizar. Cuando haces esto, la conversación deja de ser comercial y se convierte en estratégica. También debes evitar un error común: sobreexplicar tu solución. Cuando explicas demasiado, quitas espacio al cliente para imaginar el beneficio por sí mismo. Y cuando alguien imagina el beneficio con sus propias palabras, el deseo se vuelve más fuerte. En lugar de enumerar todas las ventajas, puedes decir: con lo que me estás contando, ¿cómo cambiaría tu situación si este problema dejara de existir? Esa pregunta es poderosa, porque ahora es el cliente quien proyecta el resultado. Y lo proyecta con su propia visión. Y cuando una persona visualiza su mejora futura, empieza a desearla. El secreto está en que la venta no se sienta como una dirección externa, sino como una conclusión lógica del propio análisis del cliente. Tú no empujas la decisión, la facilitas. Cuando el cliente dice algo como: sí, realmente necesito resolver esto cuanto antes, ya no estás vendiendo. Estás acompañando una decisión que él mismo ha construido. Ese es el momento en que vender deja de parecer venta. Porque la mente humana protege su libertad, pero abraza sus propias conclusiones. En el siguiente bloque vamos a tocar un factor que muchos ignoran y que potencia todo lo anterior: la energía con la que entras en la conversación y el nivel de desapego que transmites. Porque incluso con las mejores preguntas, si proyectas necesidad, la resistencia puede reaparecer. Hasta ahora hemos hablado de estrategia, de identidad y de preguntas inteligentes. Pero existe un elemento silencioso que influye incluso más que las palabras: tu energía en la conversación. Puedes tener el mejor guión del mundo. Puedes hacer preguntas profundas. Puedes posicionarte como asesor. Pero si por dentro estás necesitando cerrar esa venta, el cliente lo percibe. La necesidad se siente. Y cuando el cliente percibe necesidad, vuelve a activarse el radar. Porque la necesidad genera presión invisible.
No hace falta insistir para transmitir presión. Basta con que tu tono cambie ligeramente, con que aceleres el ritmo, con que intentes justificar demasiado tu propuesta. El desapego no significa indiferencia. Significa seguridad. Significa que no dependes emocionalmente de ese resultado. Significa que estás dispuesto a aceptar un no sin que eso afecte tu postura. Y paradójicamente, cuando transmites esa calma, tu poder de influencia aumenta. La psicología detrás de esto es clara. Las personas valoran más aquello que no las persigue. Piensa en cualquier situación de tu vida. Cuando alguien insiste demasiado, te genera incomodidad. Cuando alguien parece necesitar tu aprobación, pierdes respeto inconscientemente. Pero cuando alguien mantiene firmeza tranquila, cuando no se altera ante la posibilidad de perder la oportunidad, automáticamente lo percibes como más fuerte. En ventas ocurre exactamente lo mismo. El desapego genera atractivo porque comunica que tienes opciones, que no dependes exclusivamente de esa persona. Y cuando alguien siente que no es el único foco de tu interés, su percepción cambia. Ahora no eres tú quien busca aprobación. Es el quien evalúa si quiere formar parte de lo que ofreces. Aquí entra en juego el principio de la escasez natural. No la escasez artificial de solo por hoy o últimas unidades, sino la escasez que se transmite cuando tu tiempo y tu energía tienen valor. Si adoptas la postura interna de que no trabajas con cualquiera, que seleccionas con quién colaborar, la dinámica cambia completamente. Porque entonces ya no estás intentando convencer a alguien de que te elija. Estás evaluando si esa persona encaja contigo. Y ese cambio se percibe en detalles pequeños. Se percibe cuando haces pausas sin ansiedad. Se percibe cuando escuchas sin interrumpir. Se percibe cuando puedes decir, si no es el momento adecuado, lo entiendo perfectamente. Esa frase, dicha con sinceridad, elimina presión. Y cuando la presión desaparece, la resistencia se disuelve. El lenguaje corporal también juega un papel clave. Una postura relajada transmite control. Una voz estable transmite autoridad. Un ritmo pausado transmite confianza. Cuando hablas demasiado rápido, el mensaje implícito es urgencia. Cuando mantienes un ritmo firme y tranquilo, el mensaje es seguridad. La seguridad es magnética. Y hay algo aún más profundo. Cuando tú no estás emocionalmente aferrado al cierre, puedes pensar con claridad. Puedes escuchar mejor. Puedes responder con precisión. La necesidad nubla el juicio. El desapego lo afina. Además, cuando el cliente percibe que tú estás cómodo incluso si decide no avanzar, su mente baja la guardia. Porque ya no siente que tiene que defender su decisión. Ya no siente que debe justificarse. Y en ese espacio sin presión, muchas veces ocurre lo inesperado. Es el propio cliente quien avanza hacia el cierre. Porque cuando alguien no te persigue, te invita. Este es uno de los factores menos enseñados en psicología de ventas, pero más determinantes. La venta no es solo estructura mental. Es estado emocional. Si tu estado interno es escasez, proyectarás escasez. Si tu estado interno es abundancia, proyectarás abundancia. Y las personas gravitan hacia la abundancia. Vender sin parecer vendedor requiere que tu energía no comunique necesidad. Requiere que tu presencia transmita que estás ahí para ayudar, pero no para suplicar. Que puedes aportar valor, pero no dependes desesperadamente de ser aceptado. Cuando combinas identidad de asesor, preguntas estratégicas y desapego emocional, la conversación se vuelve fluida, natural, sin fricción. Y en el siguiente bloque veremos cómo todo esto converge en el punto final, cuando la venta deja de ser el objetivo principal y se convierte en una consecuencia inevitable del proceso bien ejecutado. Después de todo lo que hemos construido, llegamos al punto más importante de todos. La venta no debe ser tu objetivo principal dentro de la conversación. Debe ser la consecuencia. Este es el giro definitivo. Cuando entras a una interacción pensando únicamente en cerrar, cada palabra que dices está teñida por esa intención. El cliente lo percibe. Puede que no lo racionalice, pero lo siente. Y cuando lo siente, se activa una ligera resistencia. No importa qué tan refinada sea tu técnica, pero cuando entras con el objetivo de diagnosticar, comprender y orientar, algo cambia radicalmente. La conversación deja de ser un intento de persuasión y se convierte en un proceso de claridad. Y cuando hay claridad,
la decisión fluye sola. Recapitulemos lo que hemos construido. Primero, entendiste que el problema no es vender, sino activar defensas. Luego cambiaste tu identidad de vendedor a asesor estratégico. Después aprendiste a guiar al cliente hacia su propia conclusión mediante preguntas inteligentes. Y finalmente comprendiste que tu energía y tu desapego determinan el nivel de confianza que transmites. Ahora todo se integra en una fórmula simple pero poderosa. Diagnóstico. Dirección. Decisión guiada. Diagnóstico significa entender profundamente la situación del cliente. Sin prisa. Sin asumir. Sin interrumpir. Cuando diagnosticas bien, la persona se siente vista. Y cuando alguien se siente comprendido, se abre. Dirección significa aportar claridad. No imponer una solución, sino mostrar el camino lógico basado en lo que el propio cliente ha expresado. No hablas desde tu necesidad de vender, hablas desde su necesidad de resolver. Y la decisión guiada no es presión. Es coherencia. Es simplemente mostrarle cómo lo que tú ofreces encaja naturalmente con lo que él mismo ha reconocido como problema. En ese punto, la venta ya no parece venta. Porque nadie siente que le estén colocando algo. Siente que está avanzando hacia algo que tiene sentido. Los mejores vendedores del mundo tienen algo en común. No parecen vendedores. Parecen expertos. Parecen consultores. Parecen aliados estratégicos. Su conversación no gira alrededor del producto, sino alrededor del resultado del cliente. Y eso cambia la percepción completamente. Cuando el cliente termina la conversación pensando, esta persona realmente entiende mi situación, la decisión se vuelve mucho más sencilla. Porque la confianza ya está establecida. La confianza reduce el riesgo percibido. Y cuando el riesgo percibido disminuye, la acción aumenta. Aquí está el gran cierre. Vender sin parecer vendedor no significa ocultar que vendes. Significa que la venta deja de ser el centro de la interacción. Cuando tu prioridad es ayudar, la venta ocurre. Cuando tu prioridad es cerrar, la resistencia aparece. La paradoja es esta: cuanto menos intentas vender, más vendes. Porque las personas no compran productos. Compran decisiones que sienten propias. Compran seguridad. Compran claridad. Compran confianza. Si logras que cada conversación sea un proceso de descubrimiento donde el cliente comprende mejor su problema, visualiza su mejora y percibe que tú eres la vía lógica para lograrlo, entonces no tendrás que presionar nunca más. La venta será el resultado natural de un proceso bien diseñado. Y cuando eso sucede, algo cambia también en ti. Dejas de sentir tensión antes de una llamada. Dejas de depender emocionalmente del resultado. Empiezas a disfrutar la conversación. Y esa tranquilidad eleva aún más tu autoridad. Este es el verdadero secreto. No se trata de técnicas agresivas. No se trata de frases manipuladoras. No se trata de cerrar a cualquier precio. Se trata de convertirte en alguien que aporta claridad en un mundo lleno de ruido. Y cuando aportas claridad, la gente confía. Cuando confía, decide. Y cuando decide, compra. Vender sin parecer vendedor no es un truco. Es un cambio de enfoque. Es entender que la influencia más poderosa es la que no se percibe como presión. Cuando dominas esto, la venta deja de ser una batalla y se convierte en una consecuencia inevitable.